mayor parte de la gente está de acuerdo en que es súper importante trabajar la prevención de la violencia de género. Antes que llegar a tener que atender situaciones de violencia, vamos a pararlo antes, más vale prevenir, esto lo sabemos todo el mundo. Y uno de los aspectos fundamentales para hacer eso es la educación. Todo se tiene que hacer a través de la educación. Y esto está muy bien decirlo, pero luego es bastante más difícil llevarlo a la práctica, porque ni profesorado ni familias estamos muchas veces preparadas para poder abordar este tema. Hay muchos miedos, hay muchos mitos y sobre todo hay mucho desconocimiento, porque es un asunto que no es una cuestión de opinión, ni de buena intención, ni de querer, sino que hay que saber. Exige un conocimiento técnico que muchas veces nos falta, o no sabemos que nos falta, o no sabemos dónde encontrarlo. Hay especialmente miedo a tratar este tema en la infancia, en trabajo sobre todo en el ámbito educativo, con alumnado de guardería, de infantil o de educación primaria. Y yo, por mi experiencia profesional, cuando se trata de hablar de prevención de la violencia de género, siempre es algo que se enfoca en enseñanza secundaria. Y yo siempre digo que cuando llegamos a enseñanza secundaria con este tema, ya llegamos tarde. Hay un montón de cosas que podemos hacer antes para prevenir la violencia de género que nos van a ayudar a que cuando lleguemos a secundaria nos podamos meter ya en harina y trabajar cuestiones directas y específicas de relaciones de violencia de género, etc. Cuando trabajamos ese tema tirado así, en secundaria, viniendo de la nada, pues falta mucho contenido de fondo por tratar, muchas veces el alumnado te pone de los pelos, hay muchísimas resistencias, hay desconocimiento, ya hay bulos, hay muchos malos aprendizajes hechos por el camino, con lo cual estás trabajando en un terreno muchísimo más hostil y muchísimo más complicado que si hubiésemos trabajado poquito a poco este tema desde el principio. Entonces, lo que os quiero proponer hoy es un recurso que me parece súper bonito para trabajar una de las competencias que es importante que niños y niñas adquieran desde bebés prácticamente y que podemos trabajar tanto desde las casas, desde las familias, desde los entornos de cuidado de los peques y las peques, como desde el ámbito educativo, para prevenir la violencia de género sin hablar de violencia de género, sin meternos en historias truculentas ni cosas parecidas. ¿Y cuál es ese? Pues es la idea de los límites, del respeto a los límites. María Moreno, que es la jefa del mundo de esto de la coeducación en cuestiones en el mundo de habla hispana, porque es una crack, porque lleva muchísimos años explicando esto y haciéndolo en el aula, con lo cual sabe muy bien cómo funciona y cómo se hace, dice en esa definición preciosa que tiene de coeducación que educación es educar equilibrando las carencias que traen chicos y chicas por razón de su socialización diferencial de género. Que todo esto igual para la gente que lo esté escuchando son términos técnicos, no os preocupéis que ya aquí debajo del vídeo pongo enlaces a cosas donde podéis encontrar información sobre esto. Pero bueno, volviendo a la definición de Marian, es educar equilibrando las carencias, la socialización diferencial, los diferentes aprendizajes que tienen por ser chicos y por ser chicas. Entonces, esto de los límites hay que trabajarlo también de manera diferencial. Hay que trabajar con las niñas la capacidad de poner límites, de formularlos, de limitar, de identificar dónde quieren poner sus límites y de poder formularlos de manera asertiva y defenderlos al final. Pero también hay que trabajar en los niños la capacidad de respetar esos límites, de entender que los límites que ponen las niñas, que ponemos las mujeres, son límites que tienen que estar pendientes de ellos y respetarlos. Y eso no atenta contra ellos mismos, su identidad, etc. Simplemente es la manera en la que nos tenemos que relacionar las personas. ¿Por qué hay que trabajar esto de manera diferencial de género? Pues porque los niños, por su socialización de género, como niños, aprenden que los límites son retos que tienen que superar, son barreras que tienen que saltarse, no limits, que nada se te ponga por delante, y las niñas, por causa de la ley del agrado, aprendemos que tenemos que hacer que todo el mundo se sienta muy bien. Entonces, poner un límite implica que a lo mejor a alguna de las personas que tienes enfrente no le va a sentar muy bien. Y entonces eso va a ir contra tu socialización. Con lo cual, hay que trabajar lo de los límites. Las chicas ponerlos, defenderlos, los chicos respetar los límites de las chicas. Y en este cómic que os quiero sugerir hoy, que es de un dibujante norteamericano que se hace llamar, el nombre artístico es Lunar Baboon, os voy a poner el enlace abajo, aquí lo vais a tener en la pantallita, pero no se ve muy bien, está en inglés, pero os cuento de qué va porque se entiende perfectamente, es una viñeta muy cortita,
en la que en general todos los cómics de este hombre, que se nota que no solo es padre, porque escribe como padre de un niño y una niña muy peques, sino que también es profe, tratan justo de qué tipo de hombre quiero modelar para mi hijo y qué tipo de hombre quiero que mi hijo sea cuando crezca. Y entonces pues trata un mogollón de cuestiones que tienen que ver con las masculinidades comprometidas con la igualdad, respetuosas, etc., ¿no? Entonces, en este en concreto, que es una de las primeras tiras que yo me encontré de él y me gustó muchísimo, lo que nos está explicando es, bueno, están el padre con el pequeño y el peque le dice: papá, ¿por qué se enamoró mamá de ti? Y él dice: pues por mis hábiles movimientos, ¿no? Estos dulces movimientos. Mira, te lo voy a enseñar, ¿no? Entonces vemos a la madre leyendo un libro con su taza de café a su bola completamente y llega el padre por detrás y dice: vengo a darte un abrazo. Y ella dice: no estoy de humor para abrazos. Y entonces dice: y aquí es donde hago yo este movimiento, ¿no? Que es, me retiro, voy hacia atrás y lo que estoy enseñándole a mi hijo es que no porque yo tenga ganas de ir ahora, que tenga el momento cariñoso, a dar un abrazo, lo voy a poder hacer porque un abrazo significa interactuar con otra persona y la otra persona no tiene humor para abrazos ahora. Eso no cuestiona nuestra relación, no me cuestiona a mí como hombre, ni nada. Simplemente es un límite que me pone y yo respeto, porque convivimos y tenemos que respetarnos. Me parece súper bonito y es una de las cosas que podemos enseñar desde muy peques a los niños y las niñas. Fíjate, cómo decir que no y que vean también, y eso es súper importante porque gran parte de cómo educamos y de cómo aprendemos es imitando modelos, y cuando son peques muchísimo más, ¿no? Se van a fijar completamente en los ejemplos que tienen alrededor. Entonces es muy importante que mostremos, que encarnemos, que practiquemos a lo largo del tiempo constantemente ejemplos de mujeres poniendo límites de manera educada y asertiva y hombres respetándolo. Que vean en casa que cuando mi madre pone un límite, mi padre lo respeta, a los hombres que hay alrededor lo respetan. Que vean a los hombres que les rodean respetando los límites que ponen las mujeres. Y cuando vemos que esto no pasa y algún límite se salta, señalar esa situación. Ya sabéis que esto también lo digo siempre, ¿no? Señalar para corregir. Si no podemos identificar lo que está mal y ver cuál sería la alternativa buena, entonces no vamos a ningún sitio. Pretender que no existe, decir generalidades como hay que ser buenos, hay que respetar los límites, no vale para nada. Hay que ir a lo concreto, al ejemplo, hay que explicarlo, hay que mostrarlo. Si se nos presenta la situación, estupendo. Y si no, cómics, imágenes, películas, dibujos, roleplay, todo lo que queráis. Podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, el recurso que yo os propongo para esto, que vale tanto para trabajar con peques como para trabajar con alumnado más adulto o para comentarlo en casa, es los cómics en general de Lunar Damun. Dan muchísimo contenido, pero hoy en concreto os hablo de este específico. Respetar los límites y ser capaces de poner límites.